de camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos. Hola a todos, a una nueva entrega del Devocional en Casa. Y como saben, este año estamos en el libro de Proverbios, este libro que fue diseñado, escrito para entregar consejos a un hijo que sale de la casa. Hoy nos encontramos en el Proverbios del capítulo 22, verso 28. Les invito a leer conmigo. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Bueno, un poco de contexto para entender un poquito de qué se trata este proverbio. En la antigüedad, los linderos eran señales físicas, así como pasa ahora también, que delimitaban la propiedad que pertenecía a una familia. Mover uno de estos linderos era considerado como una injusticia grave. Era robar territorio. Era ignorar la historia y además deshonrar a los padres, deshonrar un legado. Por eso el proverbio dice, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Este proverbio, el Proverbios 22-28, sin embargo, no habla no solo de tierras, sino de principios. Hoy los linderos pueden ser valores, pueden ser verdades bíblicas, costumbres piadosas que generaciones pasadas defendieron con lágrimas, con fidelidad, incluso con sufrimiento. Ahora, cuando ignoramos o diluimos estos límites, estas verdades que pueden llegar a ser una base para nuestras vidas, no solo abandonamos ese legado que nos dejaron nuestros antepasados, padres, líderes, sino que caemos en un territorio peligroso y es que comenzamos a reemplazar la palabra de Dios por nuestras opiniones. ¿Te parece algo conocido? ¿Te parece algo que puedes ver por ahí? Cuando abandonamos esto de seguir los consejos que nos han dejado nuestros padres, comenzamos a diluir estos límites y abandonamos este legado y comenzamos a reemplazar la palabra con nuestras propias opiniones, a vivir según lo que nos parece correcto en lugar de lo que es justo. Este versículo nos llama a una vida de reverencia por la verdad y a permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor empuja precisamente a mover los linderos. Podríamos orar de esta manera: Señor eterno, gracias por tu palabra que no cambia, por tus verdades firmes como la roca. Ayúdanos a ver con claridad aquellas áreas de nuestra vida donde hemos cedido terreno, donde hemos movido límites que tú estableciste para nuestra vida y para nuestro bien. Danos la humildad para reconocerlo, la fe para regresar y el valor para sostener tu verdad con amor y convicción. Que tu Espíritu nos recuerde que no caminamos solos, sino que Cristo, nuestro Salvador, vivió una vida perfecta sin mover ni un solo lindero de tu voluntad, para que en Él podamos ser restaurados cuando fallamos. Amén. Bueno, antes de ir a las canciones, quisiera dejarles esta pregunta para que nos acompañen en este devocional. ¿Qué lindero estás moviendo hoy sin darte cuenta? Yo soy Panky y este es el Devocional en Casa. Te invito a no despegarte, que ya regresamos. Antes de la creación del mar y la expansión, antes de las estrellas, el viento y mar, en todo tu obrar, al tus promesas dar, en cada gracia que por amor nos das.
Ahora entramos a la parte de confesión. Volvemos a leer el proverbio para tenerlo ahí presente. Proverbios 22:28. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Bueno, en la confesión es fácil justificar a veces decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que en el fondo están corrompiendo los principios que Dios ha establecido. A veces cedemos ante la presión social, y eso suele pasar mucho ahorita entre grupos de amigos, entre grupos sociales, la universidad, el trabajo, familia. A veces cedemos ante eso, o ante el miedo al rechazo, o a la comodidad. Sin darnos cuenta, hemos reemplazado convicciones por opiniones, fidelidad por conveniencia. Y bueno, ahorita la pregunta que queremos estar pensando todo el devocional: ¿qué linderos estás moviendo en tu vida sin darte cuenta? Y tú puedes pensar un poquito en tu forma de pensar, tus convicciones, tu manera de ver las realidades políticas, sociales, económicas, religiosas de hoy. Y si esas realidades, esos pensamientos están moldeadas no por la palabra de Dios, sino por opiniones de terceros, quizás has movido algunos de esos linderos. Ahora, yo les quiero dejar algunos ejemplos cotidianos para entender un poquito cómo se ve esto en la realidad. Por ejemplo, un empresario que para competir comienza a usar prácticas deshonestas que antes habría rechazado. Antes ese empresario que era recto, que era honesto, cabal, comienza poco a poco a rodar ese lindero y a aceptar, digamos, mañas, pequeños negocios deshonestos que antes hubiera rechazado, digamos, tajantemente, pero ahora poquito a poco ha abierto ese espacio para que eso esté en su negocio. O una madre que deja de corregir a su hijo porque hoy en día no se educa así. ¿Te suena conocido? O un líder cristiano que evita hablar del pecado para no incomodar a su audiencia. O una joven universitaria o que está en los últimos años de su colegio que se adapta a la moral del grupo para no parecer anticuada o aburrida. Todos estos personajes que acabo de describir han rodado un poquito el lindero para adaptarse. Oremos de esta manera. Señor justo, reconozco que muchas veces he traspasado los límites que tú has puesto. Me he dejado llevar por lo que es popular o fácil y he ignorado lo que tú dices que es bueno. Perdóname por cada vez que he justificado el pecado y he minimizado tu verdad. Pero hoy me aferro a la promesa del Evangelio, que en Cristo tengo perdón, que su sangre fue derramada también por mis desvíos. Gracias por tu gracia que no se agota y por tu misericordia que me levanta cuando caigo. Límpiame, Señor, y devuélveme el gozo de caminar dentro de tus senderos. Amén. Que el Señor nos dé esa oportunidad de volver a caminar en sus senderos. Bueno, seguimos avanzando en el devocional en casa. Por favor, quédate que ya regresamos. Entramos a esta sección de adoración. Bueno, ahora, ¿cómo este proverbio 22-28 nos conecta con algún atributo de Dios? Vamos a leerlo de nuevo. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Proverbios 22-28. Bueno, pensando en este proverbio, pensando en Dios y en el Evangelio, en Jesús, este proverbio nos recuerda que Dios no es caprichoso.
Él pone límites con sabiduría, como el libro de Proverbios, por amor, para nuestra protección. Es un Dios de orden, fidelidad y justicia. Los linderos que Él establece son buenos porque Él es bueno. En Cristo vemos esta justicia y fidelidad llevadas hasta el extremo. ¿De qué manera? Jesús nunca traspasó un solo límite del Padre. Fue fiel en todo, obediente hasta la muerte, y por eso su justicia ahora nos cubre. Ahora, este atributo necesariamente nos lleva a la adoración. Y el atributo que aquí se destaca es la fidelidad y la justicia de Dios. Y aquí recordamos que adoramos a un Dios que no cambia, que no cede ante la presión, que no improvisa como a veces nosotros lo hacemos. Su fidelidad nos sostiene cuando somos inconstantes y su justicia nos guía cuando no sabemos por dónde andar. Así que adoramos a este Dios que es fiel y justo. Padre fiel, te adoramos porque tus caminos son rectos y tu palabra es segura, es eterna. Gracias porque en un mundo donde todo cambia, cada día todo cambia, tú permaneces firme. Gracias por tu Hijo Jesús, el fiel testigo que nunca cedió ante la tentación de mover los límites. Ni siquiera cuando el Satanás le presentó todas las posibilidades de conquistar el mundo en el desierto, Jesús fue firme y no movió un solo límite. Por su obediencia perfecta, hoy puedo acercarme a ti con confianza. Haz que mi corazón te adore, no solo con palabras, sino con una vida que ama tu verdad. Amén. Bueno, gracias por seguir en el Devocional en Casa. Espero que puedas continuar después de esta breve pausa. En cada estación, en gozo y en dolor, y cuando solo en parte podemos ver, en cada adversidad y en debilidad, con la esperanza escrita en tus llagas, Rey. Bueno, entramos en la sección de súplica. Vamos a leer nuevamente el proverbio para tenerlo ahí cerquita en nuestra mente. Proverbios 22-28. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Y como decíamos al principio, estos linderos eran puestos para delimitar, digamos, una propiedad. Y lo que está diciendo el proverbio es que no seas deshonesto, no robes. Pero además de eso, moviendo ese proverbio a otros contextos, está diciendo: cuida, digamos, cuida de eso de ese legado que han dejado tus padres, tus antepasados. No cedas, digamos, ante la presión de este mismo mundo. Y bueno, en este momento de súplica queremos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para discernir precisamente, porque hay muchas maneras en que podemos ir cediendo o corriendo esos linderos sin darnos cuenta. Así que Dios nos dé la sabiduría para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, que a veces es muy sutil, digamos, en las conversaciones, en la forma en que se nos presenta la información, en cómo nos van convenciendo de ideas que no necesariamente están alineadas a lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos dé el discernimiento para ver entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es eterno y lo que es pasajero. Que el Espíritu Santo nos muestre en qué áreas estamos cediendo terreno. Y quizás mientras estamos desarrollando este devocional, tú ya estás pensando en qué circunstancias en tu vida, digamos, en lo económico, en lo social, en las relaciones, en lo político, en tantas cosas, en la educación, en ideas que van y vienen por ahí. Tú puedes estar pensando cómo has estado cediendo terreno. Y pedimos en este momento de súplica que Dios nos dé la fuerza para permanecer firmes en un mundo que constantemente quiere redefinir, decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Y bueno,
Nosotros los cristianos tenemos una verdad que es eterna, que no cambia, que a pesar de los tiempos y de los momentos siempre permanece fiel, que es la palabra de Dios. Y eso nos debe dar, digamos, esperanza, pero también firmeza para nuestras vidas, para nuestras decisiones y para nuestras convicciones. Ahora, algunos ejemplos que nos ayudan a aterrizar un poquito todas estas ideas. Un ejemplo bíblico. ¿Recuerdas Daniel en Babilonia? Daniel no se contaminó por la comida del rey ni adoró a sus ídolos. Él permaneció firme, no movió un solo centímetro sus linderos, sus convicciones. Y en el caso de él, su vida estaba peligrando, pero él decidió seguir firme en sus convicciones y siendo fiel a Dios. Ahora, dos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, una maestra que decide enseñar a sus alumnos valores bíblicos o hablarles de Jesús, aunque no sea lo más popular del momento. O un adolescente que prefiere quedarse solo o sola antes que traicionar su fe por encajar. Estos son solo ejemplos, pero son formas de pensar cómo podemos ver algunas situaciones en nuestra vida, identificarlas, pedir perdón si hemos cedido y suplicar a Dios para que Él nos vuelva otra vez a su sendero y a que nos ayude a permanecer firmes en su palabra, en sus verdades y en sus convicciones. Podemos orar así. Señor, dé sabiduría en medio de una sociedad que celebra la ambigüedad moral y desprecia los límites de tu palabra. Que eso es lo que vemos permanentemente en las redes sociales. Te pedimos discernimiento. Ayúdanos a ver con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo eterno y qué es lo pasajero. No queremos ser como hojas llevadas por el viento, sino árboles firmes plantados junto a corrientes de agua. Llénanos con tu espíritu, danos claridad, danos valor, que en medio de las voces que llaman a mover los linderos, escuchemos la tuya, que nos llama a permanecer en Cristo, la piedra angular, que en Él encontremos el coraje para decir, aquí estoy y no me moveré. Amén. Bueno, ya estamos llegando al final del Devocional en Casa, así que les pido por favor que se queden allí y ya nos vemos para terminar este devocional. Bueno, llegamos, felicidades si llegaste hasta el final del Devocional en Casa. Hay muchos que abandonan el barco antes de llegar a la orilla del mar. Y bueno, si tú estás aquí en este momento del Devocional, te felicito. Entramos a esta sección que me encanta a mí, que es Acciones de Gracias, que va en dos sentidos. Uno, cómo algo del texto nos lleva a agradecer algo de Dios. Su obra, su fidelidad, su amor, su gracia. Y además, cómo podemos comprometernos con esta palabra. Cómo esta palabra deja de ser un discurso bonito y la podemos llevar a la práctica. Acciones. Bueno, podemos agradecer a Dios porque no nos dejó sin dirección. A propósito de estar en un mundo lleno de ambigüedades y llenos de dilemas, nosotros, los creyentes, los que confiamos en el Señor, tenemos dirección. Dios ha trazado caminos rectos para que andemos en ellos y nos dio ejemplos, maestros, pero sobre todo a su Hijo Jesús, para mostrarnos cómo se vive en fidelidad. También agradecemos porque aunque hemos fallado, en Cristo hay perdón y nueva oportunidad. Ahora, algunos motivos de gratitud. Gracias porque, como ya hemos dicho, por la palabra que nos instruye, porque es roca eterna, porque es inamovible, porque es una verdad que nos sostiene. Gracias. Nosotros los cristianos debemos estar felices de tener la palabra de Dios en estos tiempos donde
donde todo se desconstruye, donde las verdades se diluyen, donde todo es relativo. Para nosotros la verdad es eterna, es una roca firme, inamovible, y ahí nos sostenemos. Gracias por esa palabra. Gracias también porque podemos pensar en padres, abuelos, pastores, líderes que fueron fieles y que nos enseñaron la verdad. Y eso también nos anima mucho, ver a otras personas que no cedieron, que no, como dice el proverbio, no movieron el lindero ni un solo centímetro. Y estas personas nos inspiran y nos animan también a seguir su ejemplo. Y gracias porque Jesús cumplió todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Ahora, algunos compromisos que podemos hacer, digamos, para poner este proverbio en práctica en la cotidianidad, en la calle, en la vida. Bueno, podrías revisar con honestidad, qué convicciones estás dejando a un lado por la comodidad, digamos, por evitar discusiones, por tratar de estar bien con el grupo, porque algunas cosas salgan más fácil, algunos negocios, por llegar más rápido a la meta. ¿Qué convicciones estás dejando por comodidad? Otra cosa que podrías hacer, por ejemplo, para los que son padres, es tomarte un tiempo para hablar con tus hijos sobre los valores que no se deben negociar. Creo que eso es importante. La Biblia dice claramente y le da la responsabilidad a los padres de educar a los hijos. No es la escuela, no es la iglesia, son los padres. Así que ahorita, otra vez, que en este mundo que está lleno de relativismo moral de todo tipo, creo que los padres cristianos tienen un deber, y es enseñarles a sus hijos lo que es verdad y lo que no es, lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es eterno y lo que es pasajero. Y una cosa que podrías hacer después de escuchar este devocional es tomar un tiempo, invitar a un helado a tus nenes para hablar acerca de los valores eternos que no se deben negociar. Otra forma en que puedes poner en práctica este proverbio es buscar la reconciliación en alguna relación donde tú moviste los linderos por orgullo o por temor. Bueno, habrían muchas otras más, quizás tú puedes pensar en algunas tuyas particulares, pero este proverbio sí nos invita a comprometernos, a revisar, a indagar, a reflexionar acerca de cómo hemos movido un poco nuestras convicciones para encajar, para no incomodar, para resolver o para conseguir algunas cosas que queremos, dejando atrás nuestras convicciones, incluso pisoteando el nombre de Cristo. Podríamos orar así. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin testimonio. Gracias por cada persona que con su vida defendió tus principios. Yo hoy quiero ser parte de esa herencia. Alguien que no mueve los linderos, sino que los honra. Gracias porque en Cristo no solo encontramos perdón por nuestros errores, sino poder para vivir de manera nueva. Que tu gracia me impulse a caminar en obediencia y a traducir tu verdad en acciones concretas. Amén. Bueno, ya nos despedimos de este devocional en casa. Antes quiero decirte una palabra final. Hoy fuimos llamados a dos cosas. Primero, a examinar nuestra vida y preguntarnos si hemos estado moviendo los linderos que Dios ha establecido para nosotros. Pero también fuimos consolados porque Jesús no movió ninguno. Y por eso en Él somos perdonados, renovados y fortalecidos para volver al camino. Esta semana que tu corazón permanezca firme en la verdad, esta semana y en la vida. Que no te dé vergüenza caminar en fidelidad cuando todo lo demás se desmorona. Que otros vean en ti una vida anclada en la palabra de Dios. Que otras personas puedan verte y decir, esa persona está firme, tiene principios y no se mueve de ellos. Y pedimos al Señor para esta semana que su Espíritu nos ayude a reconocer y a honrar los límites que Él nos ha puesto. Y que la palabra sea nuestra guía y que Jesús sea nuestro ejemplo. Y que cuando tropecemos, cuando lo hagamos, recordemos que tu gracia nos levanta,
Señor, gracias por tu fidelidad que nunca cambia. Bueno, si este devocional fue de edificación para tu vida, yo te invito a que lo compartas con tus amigos, vecinos, familiares, desconocidos de todo tipo. Ayuda mucho al canal cuando haces algún tipo de comentario, así sea amén. Suscríbete, comparte, activa el botón de notificaciones y sigue conectado al devocional en casa, que cada día habrá una oportunidad para ser edificado con la palabra de Dios. Bendiciones. De camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón. En todo lugar, en todo tiempo. Devocional en casa 2025. Proverbios. Sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos.